Vamos a darle entonces continuidad al bloque de toxicología con el tema de intoxicación por cianuro en el servicio de urgencias. Mi nombre es Sebastián Chica, soy residente del programa de medicina de urgencias de la Universidad de Caldas. Y para empezar, quiero que demos un pequeño contexto histórico de qué es lo que conocemos del cianuro previamente. En el antiguo Egipto, pues se tenía la referencia de unas plantas con un potencial letal que eran usados como venenos letales y se conseguían en las plazas. Y pues los estudios en relación a esto pues han mostrado que podrían estar en relación con derivados del cianuro. Para más adelante, en la guerra franco-prusiana, Napoleón III usaba el cianuro impregnándolo en las bayonetas de sus soldados que iban pues a la guerra para aumentar la letalidad en sus contrincantes y pues asegurar la letalidad pues en las lesiones. Y adicional a eso, dentro de la literatura se sugiere que Napoleón III murió intoxicado en el contexto de cianuro. Sin embargo, pues de esto nunca se pudo comprobar y es una de las teorías que se maneja más como un mito. Para finales del siglo XX se da esta masacre de la que poco se conoce. Los informes indican que los agentes usados en esta masacre en la ciudad de Hama eran agentes similares al cianuro y que podrían haber sido los que usaron en los habitantes de esta ciudad y de los cuales pocos detalles se tienen. Pero esto ya nos muestra cómo este tipo de sustancias van dando un papel muy importante en el conflicto bélico y digamos que pasamos de la preocupación del uso de armas químicas a una realidad. Y pues que en la actualidad es un escenario que se comporta de manera latente. Entrando en materia, ¿qué es el cianuro? El cianuro es un compuesto químico que contiene el anión cianuro, que está compuesto por un átomo de carbono unido mediante un enlace triple a un átomo de nitrógeno con una carga negativa. Esto es una sustancia reactiva y tóxica y se presenta en diversas formas químicas como lo son líquida, gaseosa o sólida, dependiendo de la combinación con los otros elementos o compuestos. La principal forma las principales formas que encontramos son las sales de cianuro, como lo son el cianuro de sodio y el cianuro de potasio. Estos que están en mayor relación con complejos metálicos como los ferrocianuros y los ferrocianuros. Se caracterizan porque tienen una menor toxicidad en relación con el hidrógeno de cianuro y su disponibilidad es menor. Pero tienen la característica de que cuando entran en contacto con ácidos minerales, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, podrían generar la liberación de hidrógeno de cianuro. Este hidrógeno de cianuro es un líquido volátil, altamente tóxico, con un punto de ebullición bajo de 26 grados centígrados. Y precisamente esta característica del cianuro de hidrógeno, pues le proporciona la facilidad para generar esa liberación al ambiente durante un proceso de combustión, como lo vamos a ir desarrollando. Adicionalmente, el cianuro también puede liberarse en procesos industriales, como el electroplaqueado, la minería de oro y la combustión de materiales orgánicos nitrogenados, como lo vamos a discutir. ¿Cuáles son entonces esas fuentes de contaminación principales a las cuales vamos a enfrentarnos en el contexto de la intoxicación por cianuro? Un papel muy importante, tenemos que hablar de la combustión incompleta. ¿Qué es la combustión incompleta? La combustión incompleta es ese proceso en el cual
se da el proceso de la combustión en un espacio o en un escenario en el cual hay una menor concentración de oxígeno. ¿Y por qué es importante que hablemos de combustión incompleta en intoxicación por cianuro? Pues los compuestos o los materiales con altas cargas, pero con contenido nitrogenado, cuando se exponen a una combustión incompleta, pues tienen mayor riesgo de liberar el hidrógeno de cianuro. ¿Cuáles son estos compuestos o estos materiales? La madera, la seda, la espuma de poliuretano y la melamina. ¿Qué sucede? Entonces, en condiciones óptimas, el carbono y el nitrógeno, cuando se dan a un proceso de combustión con un aporte adecuado de oxígeno, pues se produce, por un lado, el dióxido de carbono, por el otro, el dióxido de nitrógeno, ¿cierto? Pero cuando la concentración de oxígeno está reducida, tenemos que el carbono y esa combustión genera monóxido de carbono y que por su parte la combustión pues, de los compuestos nitrogenados generan el hidrógeno de cianuro, con las características bioquímicas que esto implica, que venimos discutiendo. Entonces, en este contexto, pacientes o víctimas de incendios estructurales en los cuales se tiene una combustión incompleta, estamos frente a una intoxicación mixta, ¿cierto? Un riesgo de inhalación de varios compuestos, de varios tóxicos. Y ambos gases tienen efectos sinérgicos amplificando esa toxicidad, como lo son el monóxido de carbono y el hidrógeno de cianuro. Esos materiales, o dentro de los materiales sintéticos, se caracterizan la espuma de poliuretano, sobre todo pues, que se usa para rellenos de paredes y sobre todo en arquitectura moderna, y la melamina, pues digamos que son materiales que se usan en muebles y en arquitectura moderna. Y la combustión de esto pues tiene un alto riesgo de generar hidrógeno de cianuro. La exposición a cianuro también podría darse en múltiples contextos, como lo son la inhalación de humo de la combustión del plástico, intentos autolíticos, accidentes industriales y de laboratorio, como podría ser el escenario de laboratorios de fotografía, e incluso pues en fines delictivos. Y es por eso que requiere también de una suspicacia clínica y que pongamos los sentidos en este escenario para empaparnos cuáles serían esas posibilidades y una identificación temprana, pues porque evidentemente no, pues en el caso de las intoxicaciones no siempre vamos a tener el tóxico identificado desde el primer momento. Otras fuentes podrían estar en relación con la ingesta de sustancias cianogénicas, principalmente los glucósidos cianogénicos, como lo son las especies de manijot, pues que hace referencia en nuestro medio a la yuca. Sin embargo, para exponerse a una intoxicación por cianuro por el consumo de yuca, se debe estar expuesto al consumo de yuca cruda, ¿cierto? Y a una dosis muy grande para lograr pues la toxicidad. Y otro fruto, como lo son los prunus, la especie de prunus, que es un fruto africano, que se conoce como la amigdalina. Estos son glucósidos cianogénicos que dentro del metabolismo y la interacción con los CYPs podrían generar el cianuro pues como tal. Cuando hablamos de toxicología y cuando hablamos de toxicidad, es muy importante entender qué es lo que el organismo hace con el tóxico, ¿cierto? ¿Cuáles son esas vías en donde impacta el tóxico? En primer lugar, pues se habla de una dosis letal, sobre todo en las formas de inhalación. Se dice que quien está expuesto a 300 partes por millón de cianuro, sobre todo de hidrógeno de cianuro y de cloruro de cianuro, tiene un alto riesgo de letalidad en el lugar de los hechos. Pero concentraciones mayores a 100 partes por millón son fatales, incluso en los primeros 30 a 60 minutos. Para la dosis oral, el cianuro de hidrógeno, una dosis oral de 50 miligramos, es letal.
Y para el cianuro de potasio, 200 miligramos, pues representa una dosis supremamente letal. Dentro de las rutas de entrada, el cianuro puede entrar principalmente por la inhalación, como los pulmones, el contacto con mucosas, como ojos y boca, y a través de la piel, cuando se está expuesto a altas concentraciones o hay una pérdida de la continuidad que favorece el paso pues, del cianuro al torrente sanguíneo. Principalmente el hidrógeno de cianuro tiene la capacidad, pues es un ácido débil y tiene la capacidad de no tiene que estar ionizado para absorberse. Y esto favorece que ante la exposición se pase rápidamente, ¿cierto? Y se logren concentraciones séricas de manera rápida, ¿cierto? Y esto es una de las consideraciones muy importantes pues que nos permite entender el por qué la presentación clínica es tan rápida. Y adicional a eso, ligado a estas rutas de entrada, encontramos que tiene un volumen de distribución muy bajo, menor a 0.075 litros minuto. Y esto más allá del número, nos habla de que una vez se alcanza esa concentración en el torrente sanguíneo, no penetra ampliamente en los tejidos, sino que se concentra principalmente en el torrente sanguíneo y en los órganos de alta perfusión, como lo son el corazón, el cerebro, el hígado y los riñones. Y ya vamos a ver qué efectos puede implicar esta situación. Esto que les comento también explica el por qué se logra una rápida toxicidad y por qué, digamos, dentro de los órganos y dentro de la fisiopatología, pues vamos a tener una alteración neurológica importante, una cardiotoxicidad y un impacto a nivel metabólico importante. Y además, también sugiere que incluso pequeñas cantidades de cianuro, incluso exposición a pequeñas cantidades de cianuro, logren tener un efecto tóxico de manera rápida. Dentro de su metabolismo y eliminación, el cianuro se metaboliza a nivel hepático por la tiosulfato sulfurtransferasa principalmente, también conocida como rodanasas. Y este genera el metabolismo a tiocianato, que es una forma de menor toxicidad y con la capacidad de depuración a nivel renal. ¿Qué sucede con las rodanasas? Que requieren de donadores de sulfato, de azufre, como el tiosulfato. Y estos donadores de azufre se agotan, entonces la rodanasa pues te queda sin la capacidad de convertir el cianuro al tiocianato. Y esto es clave entenderlo, sobre todo cuando hablemos de la terapia antídota. Ahora bien, ¿qué hace el cianuro a nivel celular y a nivel metabólico? Y esto es también muy importante entenderlo. Entonces, desde la producción normal de energía a nivel celular, se da la glicolisis, que produce piruvato y ATP, ¿cierto? Ese piruvato va a convertirse en acetil-CoA y este acetil-CoA va a inducir el ciclo de Krebs, que a su vez va a generar electrones que son transportados por moléculas como el NADH y el FADH2. Son transportados hacia la cadena de transporte de electrones que va a interactuar con el citocromo A3, principalmente el citocromo A3, y a través del citocromo A3 se va a dar la producción de agua, tomando pues el oxígeno, y se va a producir agua y ATP como la principal fuente de energía a nivel celular. Entonces, el cianuro se une al hierro férrico del citocromo A3 y genera un bloqueo del uso de este oxígeno. No puede usar el oxígeno a pesar de que está disponible para el mismo. Esto bloquea la producción de agua y la producción de ATP. Por otro lado, se da el bloqueo de la cadena de transportes de electrones. Entonces no se induce la producción de ATP de manera eficiente. Y esa falta de ATP afecta principalmente pues, los órganos vitales, pero por una deficiencia a nivel mitocondrial.
Y adicional a estos dos mecanismos, pues el metabolismo se da de una manera anaerobia. Entonces aumenta la producción de lactato y se induce una insuficiencia o una falla mitocondrial a nivel celular. A nivel del sistema nervioso central, el glutamato, la actividad del glutamato aumenta. Esto genera una sobreexpresión de receptores del NMDA y a su vez implica un aumento de la salida del gas intracelular, favoreciendo la activación de vías apoptóticas. Y por otro lado, los receptores GABA se ven, y el neurotransmisor GABA se ve inhibido. Y allí tenemos un desbalance muy importante entre neurotransmisores excitatorios, como son el glutamato y el NMDA, y el GABA, los neurotransmisores inhibitorios, lo que va a favorecer la aparición de convulsiones como manifestación de neurotoxicidad. A manera de conclusión desde la fisiopatología, tenemos entonces que estamos frente a una acidemia metabólica generado por un fallo energético mitocondrial y un daño neurológico en relación con un desbalance entre los neurotransmisores excitatorios y los neurotransmisores inhibitorios. En la literatura se describe una presentación clínica típica, clásicamente como el olor a almendras amargas, como el signo característico y fidedigno de la intoxicación por cianuro, al igual que la coloración rojo cereza. Sin embargo, quedarnos solo con estas herramientas puede ser un error, pues también se ha identificado que solo el 40% del personal de salud logra reconocer el olor de almendras amargas. Incluso pues sumándole el escenario de la urgencia que puede implicar la dificultad de reconocer estos olores. Y la coloración roja en la piel pues están muy en relación con el grado de exposición y el tiempo de exposición. Entonces, pues limitarnos o esperar a que tengamos el paciente con la coloración rojo cereza y el olor almendras podría retrasarnos un poco el diagnóstico. Dentro de la presentación clínica, pues la exposición a altas concentraciones de gases de cianuro puede representar una presentación clínica rápida, donde inicialmente en los primeros 15 segundos pues el paciente presenta hiperapnea, posterior a eso alteración del estado de conciencia y dentro de los primeros 3 a 5 minutos la pérdida de la actividad cardíaca y la muerte. Pero digamos que cuando estamos frente a unas concentraciones más bajas, el curso clínico nos da un espectro más amplio de manifestaciones, ¿cierto? Característicamente, la disnea, la cefalea como signo, pues, o como síntoma de la neurotoxicidad en relación también con la debilidad, la ansiedad y la alteración del estado de conciencia, e incluso la progresión a convulsiones y coma. Entonces vemos cómo dentro de las manifestaciones clínicas es un espectro supremamente amplio. Y también pues, se han descrito manifestaciones electrocardiográficas, como lo hizo pues, el doctor Fortin en el estudio observacional, donde describió como hallazgo más frecuente la taquicardia supraventricular, en probable relación con la descarga catecolaminérgica inicial que se produce, seguido por la inversión de las ondas T asimétricas, que podría estar en relación con la hipoxia tisular y la disfunción mitocondrial. Y finalmente, pues y como hallazgo tardío, la asistolia. Vemos entonces que dentro del escenario de la intoxicación por cianuro, pues debemos ser muy críticos. Y uno de los escenarios también pues que nos debe hacer cuestionar es las víctimas en incendios estructurales que se ven expuestos a la inhalación por gases. Este es un estudio que se llevó a cabo en Japón, fue publicado en la revista americana de medicina de emergencias, en el cual se tomaron 5 casos
de parada cardiorrespiratoria en escenarios de incendios estructurales y donde se tenía la posibilidad o los datos de los niveles séricos de cianuro para ese momento. Y que documentaron que en 3 de los 5 casos, los cuales habían ingresado en parada cardiorrespiratoria, tenían concentraciones de cianuro altamente tóxicas y que podrían haberse atribuido, pues que su parada podría haberse atribuido a esta condición. Entonces, definitivamente, esto nos obliga a considerar la intoxicación por cianuro en las víctimas en relación con incendios estructurales en los cuales la inestabilidad hemodinámica o la evolución clínica en la fase aguda no es la esperada o no lo explica únicamente las quemaduras en su choque profundo, incluso en la parada cardiorrespiratoria. ¿Qué herramientas tenemos para el diagnóstico? Y las pruebas específicas de cianuro tienen grandes limitantes en cuanto a la pobre disponibilidad de las mismas, las condiciones del cianuro por la alta volatilidad y la inestabilidad en la sangre almacenada que nos puede representar datos y valores falsos, y la sobreestimación en torno a esto. Pero a pesar de que vemos que, digamos que no es una herramienta que nos aporte o que nos marque el diagnóstico, vemos que podría aportarnos bastante información en las concentraciones séricas en torno pues como a los síntomas y a la correlación con los síntomas, como nos lo muestra en esta tabla, ¿cierto? Donde valores por encima de 3 miligramos litro están en relación con una mortalidad pues, o con muerte en el escenario. Entre 3 y 1 miligramos sobre litro están más en relación con los síntomas neurológicos y la progresión al coma. Y concentraciones por debajo de 1 miligramo litro, pues podría estar más en relación con los síntomas como el rubor, la taquicardia, la disnea. Y otras de las herramientas, dentro de los paraclínicos iniciales, otra de las herramientas que tenemos es importantísimo el anion gap, ¿cierto? Vamos a encontrar un anion gap elevado, una acidosis metabólica, también en relación con una hiperlactatemia. Y esta hiperlactatemia, tenemos el papel muy importante. Este es un estudio que nos describe, un estudio en realidad pequeño de 12 pacientes, en contexto de una intoxicación aguda por cianuro, que buscaba evaluar esa correlación entre la concentración plasmática de lactato y la concentración sérica de cianuro. Y nos mostró pues que el lactato sérico mayor a 8 milimoles litro tenía una sensibilidad del 94% y una especificidad del 70% para reconocer valores de, pues, o para correlacionarse con valores de cianuro sérico mayor a 1 miligramo litro. Y esto también con un valor predictivo negativo del 98%. Y como en la práctica clínica estamos enfrentados constantemente a hacer diagnóstico diferencial, y este es el verdadero reto, pues tenemos que tomar herramientas que nos está dando el paciente, que nos está dando el escenario, que nos está dando el primer respondiente en el contexto, dónde encontraron el paciente, en qué condiciones encontraron el paciente, ¿será que es el único paciente o hay más pacientes? Sobre todo para pues, garantizar oportunamente el diagnóstico y que podamos construir un diagnóstico y finalmente enfocar la conducta terapéutica desde este aspecto. Y es que la alteración de estado de conciencia, la acidosis metabólica, la hipotensión y las convulsiones nos lo podría generar muchísimos hemodióticos, ¿cierto? Entre ellos los salicilatos, los antidepresivos tricíclicos, alcoholes tóxicos y la isoniazida. Entonces tenemos que hacer toda una construcción de condiciones que puedan orientarnos a que pudiera estar en contexto de intoxicación por cianuro. La exposición a gases y el colapso repentino de múltiples víctimas nos sugiere intoxicaciones por otros gases, como lo son el sulfuro de hidrógeno, el monóxido de carbono,
ácidas y fosfina. Y esto en relación a que pues, el cianuro no tiene esa gran capacidad o no tiene esa capacidad de generar grandes números de víctimas críticas, ¿cierto? Debido a que pues, quienes están expuestos en un primer momento al gas identifican pues, la sintomatología, pues el que está más cerca al gas va a tener las manifestaciones más severas, pero quien empieza a presentar esas manifestaciones tempranas va a tener la posibilidad de alejarse de manera consciente de la fuente de exposición, ¿cierto? Y digamos que los escenarios alternativos en la contaminación de alimentos y de agua no es el escenario más frecuente y no resulta tan viable este aspecto. Pasando entonces dentro de las consideraciones del manejo, debemos hablar de las medidas de descontaminación. Y en ese escenario y en el contexto de la intoxicación, es fundamental garantizar la protección, primero, personal y también del equipo tratante. Pues ya tenemos un contaminado y no queremos que sean más contaminados en torno a esto. Y a pesar de que en el mundo ideal, la descontaminación inicial y el lavado se hace en el sitio de los hechos o previo al ingreso de la sala de emergencias, pues es algo que no sucede y también tenemos que ser muy aterrizados en este aspecto, pues el riesgo de exponernos en este escenario es muy alto. Y es por eso que tenemos que poner por encima de la seguridad del paciente la seguridad de nosotros como personal. Dentro de las medidas de descontaminación, los pacientes con exposición a cianuro en forma gaseosa o el cloruro de cianógeno no requieren un esfuerzo especial de descontaminación y puede ir más enfocado a retirar al paciente de la fuente de la exposición y remover la ropa que trae en ese momento. Sin embargo, no sabemos cuándo vamos a estar en relación a la exposición en formas líquidas o sólidas. Y allí tenemos que tener unas consideraciones supremamente claras para evitar, sobre todo para evitar la contaminación en el medio y dejar de trabajar en un medio seguro, ¿cierto? Entonces, lo primero que debemos hacer es retirar la ropa del paciente y debemos lavar la piel con agua y un jabón neutro. Y esto es muy importante porque, sobre todo en la exposición a el potasio de cianuro, la exposición con el agua puede favorecer la liberación de el hidrógeno de cianuro con la capacidad volátil de este compuesto que puede implicar una exposición al cianuro tanto como para el personal como para el paciente y aumentar la concentración sérica de ese cianuro y favorecer toda la cascada fisiopatológica de la que venimos hablando. Entonces, debe ser clave la descontaminación, no solo con agua, sino también con jabón neutro. Y las heridas deben ser limpiadas pues, de manera minuciosa para evitar esa absorción por medio de la piel dañada. Las medidas de descontaminación gástrica, como el lavado gástrico y el carbón activado, a pesar de ser muy controversiales, pues no han demostrado tener un impacto importante y cambiar el curso clínico en el contexto pues, del paciente intoxicado. Y además de eso, que tienen un mayor riesgo pues de generar de generar la neumoaspiración por los compuestos como el agua y el carbón activado y no quisiéramos que se tenga un caso de una neumonitis química por ese carbón activado en un contexto de un paciente intoxicado. Sin embargo, dentro de las consideraciones de la absorción rápida que tenemos del cianuro y esas concentraciones letales bajas y las concentraciones séricas bajas que logran una toxicidad importante, recuperar alguna dosis del cianuro
y disminuir esa absorción del cianuro en pequeñas cantidades podría tener un impacto muy importante en las concentraciones séricas. Entonces, entrando pues en este concepto, y es por ese mismo motivo que se considera el uso de estas medidas de descontaminación con la, pues con las, con la consideración de que el paciente debe permanecer con la defensa de la vía aérea, con un manejo adecuado de las secreciones, y si se considera que este paciente tiene un riesgo de neumoaspiración, pues debería darse un manejo temprano y óptimo de la vía aérea. Las medidas de soporte agresivas son fundamentales en el manejo del paciente intoxicado para el uso efectivo de la terapia antidotal. Y pues, esto favorece en términos de supervivencia. Y en ese orden de ideas, pues una vez se identifica que mi paciente tiene un riesgo de neumoaspiración, se debe hacer un manejo temprano y óptimo de esa vía aérea mediante la intubación orotraqueal. Y principalmente pues porque debemos evitar una broncoaspiración de manera temprana. Mantener las presiones de pulso y presiones óptimas mediante uso de vasoactivos y cristaloides tiene que ser óptimo, ¿cierto? Porque eso también va a favorecer la terapia antidotal efectiva. E incluso el uso del bicarbonato de sodio en el paciente crítico, que es tan discutido, podría ser considerado en el manejo de la acidosis metabólica en este contexto. Otra de las medidas de soporte muy importante a considerar de manera temprana es pues como una terapia de soporte mediante la hemodiafiltración venovenosa continua, que va a permitir el aclaramiento de sustancias de bajo y mediano peso molecular con el beneficio de que se aumenta el aclaramiento del cianuro y el tiocianato y el manejo de esa acidosis metabólica refractaria que por contexto clínico el paciente con intoxicación por cianuro pues va a tener esta acidosis metabólica de acuerdo a la plausibilidad fisiológica que venimos discutiendo. La terapia antidotal en este punto tiene dos objetivos grandes que ya vamos a tocar a mayor detalle. El primero, disminuir las formas tóxicas de cianuro y eliminar el cianuro libre, ¿cierto? Y la segunda, el aumento de la eliminación del metabolito menos tóxico del cianuro, como lo es el tiocianato, y depurar estos metabolitos a través de la orina. Los nitritos son un pilar fundamental en el manejo antidotal. Son oxidantes que inducen la conversión del hierro férrico del hierro ferroso al hierro férrico, induciendo la formación de metahemoglobinemia. Esa metahemoglobinemia tiene la capacidad de o tiene mayor afinidad al cianuro y va a favorecer la formación de cianometahemoglobinemia, limitando y reduciendo esa toxicidad a nivel celular, ¿cierto? Entonces hay una menor afinidad por el oxígeno de la metahemoglobinemia, pero esto lo podemos atribuir a una mayor afinidad por el cianuro. Se produce el secuestro del cianuro mediante la cianometahemoglobinemia y se limita la toxicidad a nivel mitocondrial de esta manera. Dentro de los nitritos que tenemos a disposición, el nitrito de amilo es uno de ellos. Entonces la intención inicialmente es lograr la administración de los nitritos incluso antes que el acceso venoso, ¿cierto? Y el nitrito de amilo nos permite dar este manejo de manera temprana mediante las ampollas de vidrio o las perlas de 0.3 centímetros. Entonces, no es el caso en nuestro medio, ¿cierto? No se obtienen estas ampollas como de manera oficial, ¿cierto?
Entonces, se recomienda que las ampollitas o las perlas se quiebren en un pañuelo, se obtenga pues la sustancia, el nitrito de amilo, y se dé a respirar durante 15 segundos con tiempos de descanso y de receso durante 15 segundos. Entonces, de esto, del nitrito de amilo, no hay un registro en VIMA, no hay una disponibilidad como medicamento como tal, pero tenemos la característica de que la droga con usos recreativos, como lo es el popper, pues su compuesto principal es el nitrito de amilo y este trae unas perlas. Esas perlitas podría considerar recuperarlas, romperlas, administrarlas en el pañuelo y generar pues la terapia de manera temprana. Esto se debe hacer antes de, incluso de tener el primer acceso venoso. Seguido por la administración de nitrito de sodio, que se debe infundir una dosis intravenosa de 300 miligramos para 2 a 4 minutos. Vienen ampollas de 300 miligramos mililitro, sin embargo, pues la gran limitante que tenemos es que no es un medicamento que tengamos disponible en nuestro medio. Y allí debemos buscar otras alternativas. Por otro lado, el tiosulfato de sodio funciona como ese donador de azufre que le aporta el azufre a las rodas nasas y permite la transformación del cianuro al tiocianato como el metabolito menos tóxico y con mayor depuración a nivel renal. Esto favorece la eliminación a nivel de la orina. Se debe administrar una dosis de 12.5 gramos diluido en 200 cc de solución salina o dextrosa para pasar en 25 minutos. Y se puede considerar repetir la misma dosis si en un plazo de 30 minutos a 2 horas se continúa pues con persistencia de la sintomatología en relación con la toxicidad. Esta no es una ampollita de la cual pues tengamos disposición, no es una imagen de una ampolla a la que tengamos disposición, pero sí tenemos del tiosulfato un registro, un VIMA. La presentación la que la encontramos es una ampolla de 5 cc al 20%. Esto nos habla pues de que cada ampolla corresponde a 1 gramo de tiosulfato de sodio. Entonces, básicamente pues requerimos de 12.5 o 12 ampollas y media de tiosulfato de sodio para administrar esa terapia antidotal. Como alternativas antidotales y en relación con, en gran parte, estos compuestos que hacen parte del cianokit no están disponibles en todo momento, ¿cierto? Pues nos vemos obligados a evaluar otras alternativas. Y es allí donde aparece el papel del azul de metileno. Ese azul de metileno que tiene una capacidad importante reductora, se reduce a su presentación de azul de leucometileno y genera una interacción con las formas de azul de metileno, ¿cierto? Generando un complejo azul de metileno, azul de leucometileno. Tiene una plausibilidad biológica principalmente por estos tres mecanismos. Genera e induce la formación de metahemoglobinemia, que puede generar la formación de complejos de cianometahemoglobina y favorecer esa disminución de concentraciones séricas. Adicional a eso, funciona como un dador de electrones a nivel del ciclo de Krebs a nivel mitocondrial, lo que podría disminuir esa toxicidad a nivel mitocondrial y favoreciendo además la producción de ATP. Y esto es clave, pues, y podría considerarse en este entorno. Y la hidroxicobalamina, que más que una alternativa, pues hace parte de ese cianokit inicial, que va a tener esa característica. La hidroxicobalamina es una forma natural de la vitamina B12 y va a tener esa capacidad de hacer y formar un complejo con el cianuro, conformando la cianocobalamina. Esta, a su vez, con mayor poder pues, o mayor capacidad de ser eliminado a nivel renal y favorecer esa eliminación de la misma. Se usa una dosis de 5 gramos para 20 a 30 minutos. Sin embargo, nuevamente, la gran limitante es que
hidroxicobalamina no tenemos para la presentación pues parenteral, y digamos que tendría que acudirse a la cianocobalamina, que es la presentación que se tiene. Sin embargo, pues vemos cómo la cianocobalamina ya conformó, pues ya tiene su compuesto, y ya tiene su grupo de cianuro en su estructura, y no es muy factible que pueda proporcionarnos un beneficio adicional desde este aspecto. A modo de conclusión, los mensajes claves con los que quiero cerrar es que pues, la intoxicación por cianuro definitivamente va más allá del conflicto bélico y de la intención autolítica, y debemos considerarlo en escenarios importantes, entre ellos los incendios estructurales y la exposición y la inhalación de humo en contexto de los incendios. Y es por eso que también debemos entender el fenómeno de la combustión incompleta, pues que nos permite considerar la intoxicación por cianuro en contextos especiales. No hay una presentación clínica típica, y definitivamente identificarlo representa un reto clínico, sobre todo cuando nos vemos enfrentados a hacer un diagnóstico diferencial tan amplio. Y cuando nos enfrentamos a ese manejo, primero debemos garantizar la seguridad nuestra y la de nuestro equipo, y posterior a eso sí evaluar cómo podemos garantizar esa descontaminación y esas medidas terapéuticas. Lo otro es que pues, debemos cuestionarnos constantemente cuáles son esas posibilidades terapéuticas que tenemos para aportarle al paciente que ingresa en un contexto de una intoxicación por cianuro, y cómo lo vamos a hacer de manera escalonada. Y finalmente, pues vemos que es un compuesto con una alta toxicidad a nivel mitocondrial, y difícilmente a nivel celular esto eh, se, se, se revierta de manera temprana. Y es por eso que pues, nos vemos enfrentados a un pronóstico respiratorio y neurológico que podría no ser el mejor. Eso es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Entonces, abierto a la discusión. Bueno, buenas noches. Muy bien, Sebas. Yo creo que dijiste todos los puntos claves. A resaltar, pues, varias cositas. Lo primero es que, como tú lo dices, no todos perciben el olor. Eso está determinado genéticamente y solo el 30% de la población la percibe. Y entre los que lo perciben, pues se agota muy rápidamente. Entonces, si tienen la oportunidad de saber en un laboratorio si ustedes perciben el olor a cianuro o no, pues sería un buen ejercicio, porque pues los que no lo percibimos sabemos que tenemos que tener pues como mucha más sospecha clínica. A veces pasa que aunque no percibimos el olor característico, sí sentimos pues como una irritación química, entonces eso les puede ayudar para que no se confíen siempre de eso. La producción del cianuro de hidrógeno es lo más importante. Cuando ustedes hacen un lavado gástrico y obtienen una perla de cianuro de potasio, de cianuro de sodio, y lo mezclan con el agua del lavado gástrico, ahí se produce cianuro de hidrógeno. O cuando el paciente, esas perlas de cianuro son como un alcacéter, se disuelven muy fácil y eso queda en la piel. Como eso es tan volátil, existe la posibilidad de que solamente con el aliento, con la humedad del ambiente o con el sudor de las personas se forme cianuro de hidrógeno. Entonces, por eso la protección es tan importante para ustedes. Necesitan una full face de las que usábamos en COVID con un filtro de gases inorgánicos. Ese filtro es muy barato, vale como 60.000 pesos, y yo creo que si no lo tienen el servicio de urgencias, vale la pena pues que cada uno lo tenga. Ojo con los mineros que de pronto les lleguen en choque, porque como tú lo dijiste, muchas veces es sulfuro de hidrógeno y el tratamiento es exactamente igual. La sospecha clínica pues es real. Acuérdense de todos los escenarios pues que Sebastián señaló, y ojo con el popper, porque el popper real no lo venden con tanta frecuencia. El popper real huele a banano, como a un banano artificial, como a un dulce de banano o un helado de banano, pero tiene un olor característico a banano. Si a ustedes esa perla les huele a químico, a pegante, a cualquier cosa de piscina, eso no es popper real, y entonces estarían terminando de matar el paciente.
La alternativa sí es el azul de metileno. El azul de metileno empezó a ser estudiado, pero como los nitritos fueron tan exitosos, pues entonces se dejó de estudiar en el primer mundo y ahora como ellos no tienen tanto ese problema, pues no lo estudiaron más. Pero la verdad es que, por ejemplo, el último que nos tocó fue con Eder. Él vio que las vidas sí se pueden salvar con azul de metileno, pero no es azul de metileno ni a las dosis de choque, ni a las dosis de control de metamoglobinemia, sino a 4 o 5 o a 7 miligramos por kilo para generar metamoglobinemia. Entonces el paciente se les tiene que desaturar y se les tiene que volver cianótico, porque si no, no estamos logrando lo que necesitamos. Yo sé que eso da mucho susto, uno cree que ya el paciente se va a morir, pero eso es lo que tienen que hacer, porque si lo hacen a una dosis súper bajita, pues no van a lograr nada. El tiosulfato, como tú lo dices, ahora tiene registro, es muy barato, una cajita con los 12 gramos vale como 70.000 pesos, entonces también es posible que ustedes los pidan en los servicios de urgencias. Y si no, pues para nosotros ha sido salvador la N-acetilcisteína porque también es un donador de sulfuro como el tiosulfato. Entonces, primer paso con azul de metileno y segundo paso con N-acetilcisteína, eso salva vidas. Y finalmente, pues yo siempre les digo que hay muchas cosas que ustedes tienen que saber y es muy difícil saber todo eso de memoria, pero esto sí, esto es de las únicas cosas que yo les pido que se aprendan, sepan en su servicio de urgencias qué tienen disponible, porque no pueden empezar a mariposear en el servicio de urgencias, saber qué hay, qué no hay. Ustedes tienen que saber cuál es su primer paso del servicio de urgencias y cuál es el segundo paso, porque si no piden eso rápido, la gente se muere y muchas veces también quedan ustedes contaminados y sintomáticos, y entonces no vale la pena pues como todo el esfuerzo que hacen. Entonces, estas cosas sí valen la pena que se la aprendan de memoria, o sea, básicamente a reanimar y a manejar cianuro. El resto de la toxicología les da tiempo de llamar a la profesora o de abrir su libro de notas o lo que sea. Y bueno, finalmente, te repito, Sebastián, muy bien, hiciste yo creo que un muy buen resumen con todos los puntos claves que ustedes tienen que saber. Muchas gracias.